Bien, muy buenos días mis queridos chicos de octavo. Hoy vamos a continuar con nuestras categorías gramaticales. Hemos visto el sustantivo, hemos visto el adjetivo y hemos tenido una evaluación tanto del sustantivo como del adjetivo, ¿no? Juntos. Hoy vamos a ver una categoría gramatical sumamente importante, tal vez la más importante de todas, es el verbo. Y decía yo que es la categoría gramatical quizás la más importante porque cuando uno analiza una oración, y luego lo vamos a ver, si ha identificado bien el verbo, puede identificar el sujeto, el predicado, los elementos del sujeto y los elementos del predicado. Es decir, es fundamental reconocer el verbo. Bueno, vamos a empezar entonces. El verbo es así como, digamos, para hacer una comparación y que resulte fácil de entenderlo, así como el sustantivo nombra cosas, yo digo pizarra y digo plumón, y en fin, u otras, o, digamos, digo trabajador, digo empleado, digo profesor, digo abogado, que son sustantivos. Así como el sustantivo nombra las cosas o las personas o los animales, en fin, el verbo indica qué están haciendo. Profesor, por ejemplo, perdón, el profesor enseña la clase. El verbo está indicando qué está haciendo ese sustantivo. No sé, el doctor ayuda a los pacientes. El verbo ayuda indica qué está haciendo ese sustantivo. Así que, de alguna manera, si hiciéramos una comparación, así como el sustantivo nombra a algo, el verbo indica qué está haciendo ese algo, ¿no? Y desde el punto de vista de la semántica, la primera definición, la que está acá arriba, haga un acercamiento por favor. El verbo puede indicar todo esto. Fíjate todo lo que indica el verbo. El verbo puede indicar una acción. El verbo puede indicar un estado. El verbo puede indicar una existencia. Y el verbo puede indicar un sentimiento. Por ejemplo, ¿cuándo el verbo indica acción? Yo digo, el obrero, no sé, trabaja. Trabaja con esmero, pero ya no me alcanza, por obvias razones ya no lo puedo poner, ¿no? Ok, luego, ¿cuándo indica un estado? Facilito, yo digo, el obrero está feliz. Un acercamiento, por favor, porque si no, no se va a notar, tengo que escribir chiquito. ¿Cuándo indica existencia? Yo digo, el obrero es alegre. Existe, ¿no es cierto? Es tal cosa, ¿no? Y cuando indica sentimiento, por ejemplo, el obrero ama a su familia. Un acercamiento, por favor, porque la letra es chiquita. El obrero ama a su familia. Entonces, reitero, ¿cuándo indica acción? El obrero lucha, el obrero trabaja, el obrero el obrero lleva, ¿no? El obrero envía, el obrero, no sé, manipula, en fin. ¿Cuándo indica estado? El obrero está feliz, o está triste, o está contento, o está cansado, o está alegre. ¿Cuándo indica existencia? Él es tal cosa, es alegre, es festivo, es esforzado, ¿no es cierto? Es sacrificado. ¿Y cuándo indica sentimiento? Cuando indica eso, pues, ¿no? Cuando indica algún sentimiento, ama, no sé, odia, ¿no? Anhela, en fin, ¿no? Ok, bueno, entonces, fíjate, desde el punto de vista de la semántica, el verbo puede indicar todo esto: acción, estado, existencia y sentimiento. Ahora, ¿por qué te lo explico así detalladamente? Porque en el material de apoyo que tienes está toda esta misma información explicada de otra manera. Y de repente te piden que completes, ¿no? Ok, bueno, eso es, la semántica define el verbo así. Ahora, hay otras definiciones del verbo, por supuesto. La morfología, recuerda que semántica, morfología, sintaxis, lexicología son ramas de la gramática. Son como pseudociencias de la gramática o subciencias, no pseudo, subciencias de la gramática. Y ellas definen al verbo desde diferentes perspectivas. La semántica me dice todo eso y la morfología habla de otra cosa distinta con respecto al verbo y habla de sus accidentes gramaticales. El verbo es la palabra que más accidentes gramaticales tiene, ¿no? Tiene 5 accidentes gramaticales bien definidos y bueno, luego hay otros que se pueden discutir, ¿no? Vamos a empezar con los más sencillos. El verbo en principio tiene persona, ¿no? ¿Cómo lo reconozco? Cuando yo digo, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo aquí. Cantábamos. Yo puedo utilizar este verbo, cantábamos, un acercamiento por favor, cantábamos y decir, ¿quiénes cantábamos? ¿Él cantábamos? No. ¿Yo cantábamos? No. ¿Ellos cantábamos? Extraño, pero podría decir nosotros cantábamos.
Y ahí vemos que una persona en particular le pertenece a este verbo. Entonces hay primera persona, yo, esto es primera persona, pero del singular, vamos a ponerlo así para que se note, yo, tú, él, y también hay la misma primera persona, pero del plural. ¿No es cierto? Yo canto, nosotros cantamos. Tú cantas, ustedes cantan, ¿no? Él canta, ellos cantan, por ejemplo, ¿no? Entonces hay yo, tú, él, primera, segunda y tercera persona del singular, y nosotros, ustedes, ellos, primera, segunda y tercera persona, pero del plural. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Esto es del plural, perdón, del singular y esto es del plural, ¿no? Cuando yo tengo un verbo conjugado, ¿puedo deducir a qué persona pertenece? Claro, claro, ¿no? Por ejemplo, hemos llevado. Porque va a ser igual nosotros, ¿no? Mejor vamos a cambiar hemos por han llevado. Han llevado. ¿Yo han llevado? No. ¿Tú han llevado? No. Ellos han llevado. ¿Qué persona es ellos? Es la tercera persona del plural, ¿no? Así que sí, los verbos permiten deducir de qué persona están hablando. Muy bien, y el número es el singular o plural, ¿no? Esto, singular y plural, obviamente, ¿no? Singular, una sola persona, por ejemplo, él canta, tercera persona del plural, no, es del singular, y también podría decir ellos cantan. Ellos cantan. Tercera persona del plural, ¿no? Ok. Así que el verbo también tiene número. Así como tiene persona, también tiene número. Profesor, ¿esta información está en otro lado? Sí, en el material de apoyo está también escrito toda esta información. No obstante ello, al final me gustaría dejarte una toma de esto porque quisiera que tú mismo lo copies en tu cuaderno también, para que luego no haya dudas o inconvenientes o errores como los hubo en el examen, ¿no? Ok, entonces reitero, los accidentes gramaticales de persona y de número, ¿no? Muy bien, ahora el verbo tiene otros accidentes, sí, el accidente del modo. Yo digo lo siguiente, ¿ya? Hay modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Voy a ponerme a este lado, perdón que cruce la cámara para que se note. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Hay otros libros que incluyen un modo potencial, pero potencial es subjuntivo, así que no hay problema. Pero bueno, estos tres son los más importantes, digamos, ¿no? Lo que se acepta tradicionalmente. ¿Cuándo es indicativo? Cuando indica que está realizando una acción. Luis está enseñando. No sé, María compra regalos. No sé, los estudiantes llevaron frazadas. No sé, los cerdos comieron heno, por ejemplo, ¿no? En realidad los caballos son los que comieron afrecho, por ejemplo. Entonces, indica que está realizando una acción. ¿Cuándo es subjuntivo? Cuando indica una posibilidad o un deseo. Tal vez Pedro apruebe el examen. Ojalá mi madre haya cocinado o haya hecho pizza, ¿no? ¿Y cuándo cuándo es imperativo? Cuando indica una orden. Siéntate ya, ¿no? Lucho, ven, ¿no? No sé, por ejemplo, Pedro o Roberto, hazlo ahora mismo. Cuando está en modo de orden. Muy bien, entonces si hubiese que poner un indicativo, yo diría Pablo predica el Evangelio. Profesor, ¿por qué es indicativo? Porque está indicando que Pablo está realizando una acción, que es predicar, ¿no? ¿Cómo lo convierto en subjuntivo? Tal vez Pablo predique el Evangelio. También puede ser ojalá, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás Pablo, en fin. ¿Cuándo es imperativo? Yo puedo decir Pablo, predica. Esto indica una acción, esto indica una posibilidad o un deseo, y esto indica una orden. Muy bien, espero que hasta ahí haya quedado más o menos claro. Y voy a seguir con los otros dos accidentes del verbo. Bien, entonces vamos a hacer los otros dos accidentes gramaticales del verbo. Ya vimos el número, ya vimos la persona y ya vimos el modo, ¿no?
Dicho sea de paso, hago la aclaración, los verbos no tienen género, no hay verbos masculinos ni verbos femeninos. Tienen, reitero, número, persona, modo, tiempo y aspecto, ¿no? Bien, y el tiempo es facilito, chicos, ustedes lo llevan desde primaria, ¿no? Yo digo, yo lavo, es presente, ¿no? O Juan lava, ¿no? Cuando es pasado dice Juan lavó, ¿no? Y cuando es futuro diría Juan lavará, ¿no? Y también, por ejemplo, cantó, ¿no? Yo digo, Luis canta. Luis cantó. Esta acción ya terminó. Y Luis cantará. Esto está realizándose. Esto ya se realizó. Y esto se realizará en el futuro, ¿no? Y bueno, aunque cuando la gente que sabe de tiempo y filosofa acerca del tiempo dice que lo que en realidad existe es el presente porque el pasado ya ocurrió y el futuro es una posibilidad, en cuanto a la gramática sí contempla el tiempo pasado como algo que ya ocurrió. También a este tiempo le llaman pretérito. Pretérito, así que si el material dice pretérito no te vas a confundir ni asustar, es el mismo. Y esto es lo que ocurriría, ¿no? El cantará. Ahora, no obstante ello, aunque estos tiempos son los más importantes, vamos a ir tocando algunos otros tiempos. Por ejemplo, te voy adelantando algo, ¿no? Hay uno que se llama pretérito imperfecto. Imperfecto. Y aprovecho para vincularlo con esto, porque si es imperfecto, pertenece al perfectivo, ¿no? Perdón, al imperfectivo, es lo mismo. Imperfecto y perfectivo es lo mismo. ¿Cuándo? Cuando dice cantaba. Yo digo, Luis cantaba. A ese tiempo, el que termina en aba, cantaba, no sé, cursaba, llevaba, estafaba, trabajaba, en fin, los aba se llaman preteridos imperfectos. Ahora, luego voy a explicar por qué, pero esto es un tiempo, estoy explicando el tiempo. Hay otro tiempo, por ejemplo, condicional. Hay un condicional simple y hay un condicional compuesto. O también le llaman perfecto. Por ejemplo, el simple es cantaría. Un acercamiento, por favor. Cantaría. Y el condicional perfecto es habría cantado. Habría cantado. Por ejemplo, hay otro incluso que dice pretérito anterior. Yo hube cantado, ¿no? Tú viste, el hubo, okay, en fin. Ahora, ¿eso lo tenemos que aprender de memoria necesariamente esta clase? No, pero voy adelantando la información que vamos a ir viendo paulatinamente. Por eso es que el verbo es un accidente y digamos es una categoría gramatical tan compleja que no lo puedo hacer en una sola clase. Vamos a ir viendo detalle por detalle. Hoy nos basta con aprender los principales accidentes gramaticales del verbo. Reitero, por cuarta o quinta vez, no recuerdo cuántas ya. Tiene número, tiene persona, tiene modo, tiene tiempo y ahora vamos a ver el aspecto. Yo decía que hay un aspecto perfectivo y hay un imperfectivo. ¿Cuál es la diferencia? En el perfectivo, la acción verbal ya terminó. En el imperfectivo, la acción verbal podría estar ocurriendo. Por ejemplo, en el perfectivo yo pongo no sé, Robert o Roberto trabajó, ¿no? Eso ya acabó. Pongo Roberto habría trabajado. Muy bien. ¿Cuándo es imperfectivo? Aunque te parezca un poco extraño. Yo digo, Roberto trabajaba. Ahora, tú puedes verlo esto como un futuro. Ahí, ojo, ten mucho cuidado, no te vas a confundir. Trabajaba, como un pasado, ¿no? Ya ocurrió. No. Yo digo que él trabajaba. Yo no sé si seguirá trabajando. Es como tú me preguntas, ¿tú sabes algo del profesor Felipe?
Yo digo, sí, él trabajaba en el colegio pionero. Trabajaba, sí. ¿Puedo asegurar que ya no trabaja? No puedo asegurarlo. Digo, trabajaba, ¿no? Trabajaba. Por ejemplo, yo digo, o en otro ejemplo, ¿no? Digo, no sé, Jonathan sube, sí, las escaleras. ¿Ya terminó de subir? No lo sé. No lo sé, ¿no? Podría estar subiendo todavía. Yo digo, Ana tiende su cama. Ya terminó de tender y no lo sé. Puede haber terminado como que puede que no, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, a estos verbos que indican que una acción podría todavía estarse realizando, se le llama imperfectivo. Y a lo que definitivamente ya se realizó, se llama perfectivo. Lo vamos a ver, por supuesto, en otros momentos con más ejemplos y, bueno, de repente ya viendo los tiempos en cada filita para que tengas digamos, una idea más clara. Pero me gustaría hacer un ejemplo con una oración para que tú puedas notar. ¿Sí? Los jóvenes cristianos hubieron llevado donaciones. Ok, si yo te pidiera un análisis sintáctico, inmediatamente tendrías que reconocer el verbo. Hubieron llevado. A este le llaman verbo auxiliar y a este le llaman verbo principal. ¿Eso no lo hemos visto, profesor? Bueno, vamos a ver después. Tranquilo, solo estoy explicando. Yo le pregunto, ¿quiénes hubieron llevado donaciones? Y la respuesta es los jóvenes cristianos. Esto es el sujeto también llamado sintagma nominal. Todo lo que no es sujeto es predicado, así que esto es predicado o sintagma verbal. Dentro de los jóvenes cristianos, ¿cuál es la palabra más importante o el núcleo? Esto es el núcleo del sintagma nominal. ¿Qué es los? Los me presenta jóvenes, se llama modificador directo. ¿Qué es cristiano? Cristiano me dice algo de jóvenes que siguen a Cristo, que tratan de imitar a Cristo, que viven como vivió Cristo, es otro modificador directo. ¿Qué es lo que llevaron? ¿Qué es lo que hubieron llevado? Donaciones. Donaciones es un objeto directo. Profesor, ¿eso todavía no he explicado? Tranquilos, eso no he explicado, pero lo estoy haciendo para que tú me entiendas. Ahora, lo que sí he explicado y lo que vamos a hacer juntos es sacar todos los accidentes gramaticales en base al verbo que tenemos. Tenemos hubieron llevado. Este hubieron llevado tiene que indicarme todos los accidentes. Primero me va a indicar, por ejemplo, la persona. También me va a indicar el número. También me va a indicar el modo. También me va a indicar, tenemos género, número, modo, ¿cierto? Me va a indicar el tiempo. Y también me va a indicar un acercamiento, por favor, el aspecto. Si ya está en el acercamiento, gracias. Muy bien. Hubieron llevado. ¿Quiénes? Vamos a imaginar que yo no sé qué son los jóvenes cristianos. ¿A qué persona equivale? ¿Yo hubieron llevado? ¿Tú hubieron llevado? ¿O ellos hubieron llevado? Ellos, ¿no es cierto? Ellos. Ellos. ¿Qué es ellos? Yo, tú, él, ¿no es cierto? Él es, digamos, ellos es la tercera persona, ¿no? Tercera persona. Tercera persona. Un acercamiento, por favor. Ahora, ¿qué número? ¿Ellos es uno solo o son varios? Son varios, ¿no es cierto? Plural. Tercera persona del plural. Ellos hubieron llevado. ¿Qué modo? ¿Indica que han hecho una acción? Sí, ¿no? Hubieron llevado, ¿no? Hubieron llevado. Indicativo. Indicativo. No dice ojalá hubieran llevado, ¿no? Ni tampoco dice lleven, ¿no? O sea, no es subjuntivo ni es imperativo. ¿Qué tiempo? Ellos hubieron llevado, tú hubiste llevado, él hubo llevado, le llaman pretérito anterior. Ok. ¿Y qué aspecto? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya realizaron la acción? Claro,
ya llevaron, ¿no es cierto? Hubieron llevado. Esto es aspecto perfectivo. Si fuera los jóvenes, el joven llevaba, y yo no puedo definir exactamente si sigue llevando o no, sería imperfectivo, pero en este caso es perfectivo. Entonces, la presencia del verbo y el reconocimiento del verbo me puede indicar todos los accidentes gramaticales, que reitero, en esencia son básicamente 5, ¿no? 5. Ok, chicos, espero haber sido lo suficientemente didáctico. Les doy un consejo. Esto sí me gustaría que lo puedan copiar en la pizarra, haciendo una pausa al video, evidentemente, la información que está aquí, y tenerlo en la pizarra, perdón, en su cuaderno, y tenerlo ya copiadito en su cuaderno para cualquier momento revisar los apuntes, ¿no? Bueno, y en general, cuando tú veas un video, en general, si tienes aspectos que dicen, ah, mira, esto no lo sabía, quiero sacarlo, quiero extraerlo, anda copiando en tu cuaderno de comunicación. Tienes un cuaderno de comunicación que está nuevo, estoy hablando. Entonces, muy bien, vas a ver el video y en Classroom, si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, haces en Classroom y yo te contesto con mucho gusto. Ok, chicos lindos de octavo, como siempre, les dejo un abrazo. Dios los bendiga, cuídense mucho y a seguir orando por su familia, por nuestro colegio y por nuestro país. Un abrazo.